Los deportes son una herramienta integradora. Lo digo en plural porque existen muchos ejemplos de disciplinas en las que compiten abulenses con discapacidad y destacan. El primer nombre que pronuncio es el de Lucía Sánchez Rosado. Ella es karateca, de las mejores, por no decir la mejor de nuestra provincia si acudimos a sus medallas. Los metales son algo tangible, pero la superación y la capacidad de esfuerzo no es medible si se pone en una clasificación, aunque quizás son más relevantes. La barcense se ha colgado este fin de semana la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo en la categoría de discapacidad intelectual K21. Con este lleva 3 podios mundiales y suma 5 platas en europeos. Muy pocos deportistas pueden igualarla. Y de una chica a un chico, Alejandro González Sáez. Alex, raro es el día que no forma parte de este programa por sus logros en deportes tan dispares como el pádel, el atletismo, el fútbol y el fútbol sala. Su palmarés, también a nivel nacional, es extraordinario. Él es una persona con autismo, pero el cebrereño es capaz de conseguir lo que otros no pueden lograr. Y si hablamos de equipos, no me olvido del Ávila Sala Inclusivo, que ha llegado a la primera división, la máxima de la Liga Special Olympics Plena Inclusión Castilla y León de fútbol sala. 3 ascensos consecutivos han celebrado los chicos entrenados por Héctor Gómez. Aquí, en la jornada, valoramos y mucho lo que hacen y creemos en la capacidad integradora de los deportes. Ellos también son nuestros referentes. Comenzamos. ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos al programa de los deportes de la 8 Ávila, a la jornada del 1 de diciembre de 2025. Encaramos el último mes del año con el Real Ávila fuera de los puestos de ascenso. En Asturias perdieron los encarnados 1-0 en el campo del Marino de Luanco, estando los locales con uno menos más de media hora de partido. Viene la expulsión, además del penalti que para Samu, que un día más ha estado excelso. Creo que hemos tenido ocasiones para poder marcar gol. Creo francamente que el resultado no es justo, pese a que ellos han hecho un grandísimo partido. Y bueno, pues nos vamos muy jodidos porque creo que hemos hecho un esfuerzo tremendo, sobre todo los muchachos, y que no merecen salir de aquí con 0 puntos. Veremos el resumen del partido y en el horizonte más próximo, el jueves, Copa del Rey. A día de hoy hemos superado ya las 4.500 entradas para afición local, ya que con respecto a la afición visitante hemos llegado a un acuerdo con el Rayo Vallecano para que las vendieran en su sede, venta que se va a empezar en el día de mañana y que continuará el miércoles. En cuanto a esa cita ilusionante del Real Ávila frente al Rayo Vallecano de Madrid, vamos a hablar bastante con quien fue jugador, entre otros, de estos dos equipos. No anticipo más datos. En Tercera Federación ya sabéis que no ha habido jornada porque se disputaba la primera fase de la Copa de las Regiones UEFA en Palencia, con presencia de 2 abulenses. Precisamente de la provincia palentina se traía la victoria la cebrereña 1-2 en el campo del Venta de Baños. Hablo de la regional de aficionados. Y la pregunta que os lanzo ahora es: ¿cuántos minutos de tiempo añadido habéis presenciado vosotros en un partido de fútbol? Pues yo, ayer, en Arévalo, vi 16 minutos de tiempo añadido. Fue en el superpartido que medía al Bosco de Arévalo, líder de la primera provincial, y al Real Ávila Promesas, ahora tercero en la clasificación. En baloncesto, el Hotel Cuatro Postes Ávila Auténtica El Boulevard se traía otra victoria de Santander. Solares 75, Óvila 79. Empatamos ahora en la segunda posición con Baskonia y con TAC y nada, como digo, siempre mirar para arriba, para atrás, ni de asombro, solamente para coger carrerilla y empezar ya en el siguiente partido, que nos permita estar un poquito más consolidados en esas plazas que nos dan nuestro objetivo real, que es estar entre los 4 primeros. Ayer por la tarde estábamos muy pendientes del Real Ávila, también del Óvila, poníamos el resultado al descanso y al final del partido, y la cuenta del Óvila nos retuiteaba, como suele ser habitual, cada jornada en el canal de X, @lajornada_Ávila.
Los programas y contenidos de La 8 Ávila no solo los puedes ver en la televisión. Búscanos en redes sociales. Tenemos perfil en X, el antiguo Twitter. Somos @la8ávila y @lajornada_Ávila. Y no te olvides de suscribirte al canal de YouTube. La 8 Ávila, cerca de ti. Y en este lunes también traemos a la portada imágenes de deporte y solidaridad. Son las pertenecientes las imágenes a la carrera contra el cáncer de páncreas que tenía lugar alrededor del Centro de Usos Múltiples Carlos Sastre en la zona sur de la ciudad. Luis Miguel Sánchez Blanco en el 10K y Miriam Trigo fueron los ganadores. Terminaron 128 atletas esta distancia e Ignacio Mínguez y Ana Isabel Gutiérrez en el 5 kilómetros, que acabaron 146. Esta ha sido la primera edición, por lo tanto creo que un éxito bastante rotundo para la carrera contra el cáncer de páncreas que llegaba a la ciudad de Ávila. Ahora ya sí, nos centramos en el Real Ávila y empezamos con un total que decimos en la tele, con una declaración, un trocito de las declaraciones de Marc García en la rueda de prensa previa a este partido frente al Marino de Luanco. Yo le preguntaba por Óscar, por el guardameta, que estaba lesionado o está lesionado, ¿cómo estaba? Esto respondía Marc García. Yo creo que lo importante en este caso, como en todos los que ha habido, que no es el primero y ha pasado más veces, es que cada vez que uno de los futbolistas ha tenido que salir, el que ha entrado creo que siempre ha dado la cara. Pasó con los porteros, pasó cuando Rooney salió, ya ha pasado cuando Rooney ha tenido que volver, ha pasado con los delanteros, con los extremos, con los medios centros, ha faltado Vitolo y hemos sacado 4 de 6, o sea que no creo que vaya a ser un problema, sino al contrario. Creo que es una bendición tener 2 buenos porteros y creo que tienen virtudes muy distintas y seguramente para según qué partido podremos utilizar uno u otro. El entrenador encarnado decía que había entrenado, que sería de la convocatoria Óscar junto a Samu Rodríguez, se refiere a los dos, y que por ejemplo también ponía otro nombre sobre la mesa de Doumbia, el central que no había tenido oportunidades, que se lo debía por la profesionalidad que estaba demostrando y que seguramente antes de final de año tendría minutos. Doumbia estuvo en la lista, Óscar no. Porque la alineación fue Samu Rodríguez, Urbina, Carlos Pascual, Babacar, tampoco estaba Sebas en la lista, y Prince como lateral izquierdo. Ferdíaz estaba sancionado. Adri Carrión, Vitolo, Alex Moreno, Rooney, Carlos Pérez y Gonzalo Serrano completaron el 11 inicial ahí, en el campo de Miramar, que ya estáis viendo cómo estaba el césped en esa zona de Asturias. Como prácticamente otras veces están los colegios llenos de barro y son los más fuertes los que se llevan el balón, pues por la fuerza, y también se la llevaba Rooney, se encontraba con el poste. A continuación, en el otro área, otra de Samu Rodríguez, que estuvo Salvador de nuevo. En esta Prince no se hace con el cuero, Babacar tampoco la despeja en condiciones y al final tiene que ser el portero el que se tira al suelo para sacarla. Esfuerzo físico tremendo, esta fue de Gonzalo Serrano, que también pudo adelantar a los suyos, y lo que ocurría era esto en la segunda parte ya. En el minuto 47, Íñigo hacía el 1-0. Lo celebraban de esa manera los locales, los del Marino de Luanco, que tenían mucho hecho. El Real Ávila seguiría intentándolo. Aquí se determinaba pena máxima, penalti de Prince, que se encargaba de lanzar. Leiva atrapaba en 2 intervenciones. Samu Rodríguez. El buen papel del portero en esta ocasión no se vio refrendado con puntos, porque el 1-0 no se movería. Diego Lorenzo por Alex Moreno en el 59, Marquitos por Adri Carrión en el 67, Sisé por Rooney y Pedro Luz por Prince en el 84 fueron los cambios. Expulsión en un jugador del Marino de Luanco y también roja directa para Marc García. Pablo García se puso al frente del banquillo. La doble amarilla del conjunto local fue en el 58, por lo tanto más de media hora estuvo con un futbolista más el Real Ávila. Diego Lorenzo ahí se veía con el portero Denis, que repelía bien, y Carlos Pascual, que también hizo de delantero, pero no varió el marcador. 1-0. Variaciones en el 11,
Cambios, intentos de llegar, de por lo menos sumar, al final derrota, valoración del entrenador del Real Ávila. Partido muy complicado, lo sabíamos y ha sido así. Parece ser que ha llovido toda la semana aquí, el campo estaba muy complicado para jugar a fútbol o a cualquier tipo de fútbol que no fuera a jugar muy directo y ganar segundas jugadas. En eso creo que ellos han entrado mejor al partido y se han adaptado mejor. Creo que cuando nos hemos conseguido adaptar a eso hemos estado muy bien. Hemos tenido 2 ocasiones clarísimas para ponernos por delante en la primera parte, sobre todo una de Rooney al palo, bueno, y otra de Gonzalo también, la verdad que diría que muy claras. A la segunda parte pues, podríamos haber entrado mejor, pero es verdad que el gol es una barbaridad de gol, es un golazo y tampoco puedes hacer muchísimo más. Sí es cierto que no vamos bien a la segunda jugada y que nos acaban cazando ahí. A partir de ahí creo que hemos dominado el partido, viene la expulsión, además del penalti que para Samu, que un día más ha estado excelso. Creo que hemos tenido ocasiones para poder marcar gol. Creo francamente que el resultado no es justo, pese a que ellos han hecho un grandísimo partido. Y bueno, pues nos vamos muy jodidos porque creo que hemos hecho un esfuerzo tremendo, sobre todo los muchachos, y que no merecen salir de aquí con 0 puntos hoy. Y leo el acta. En el minuto 65 el técnico Marc García Puig fue expulsado por el siguiente motivo: por protestar de manera ostensible una decisión mía tras ser advertido en varias ocasiones por el asistente número 1. También hablaba sobre su expulsión el técnico valenciano. El entrenador rival lo ha amonestado con amarilla, que no entiendo por qué en mi caso no ha sido así y vuelvo a repetir lo mismo. Pido disculpas por la expulsión, pero no lo puedo compartir porque ni le he faltado el respeto ni he dicho nada irrespetuoso, porque ya llevo unos años en esto y sé que eso no se puede hacer y creo que ellos deberían tomar dimensión de las decisiones que toman porque a veces pueden hacer daño. Nosotros estamos, vuelvo a repetir, con las pulsaciones a 100.000 por hora. Creo que lo mínimo es que si algo te parece, pues que por lo menos lo puedas decir. Se entiende que Marc García será sancionado con 1 o 2 partidos como mucho por esa roja directa, por lo tanto sí estaría en el banquillo frente al Rayo Vallecano. Si fueran 4 por ahí, que no creo, por lo que pone en el acta y por lo que fue, pues ya sí que se lo perdería en la Copa. Resultados. Y son estos: Bergantiños 1, Real Oviedo Vetusta 2, Real Valladolid Promesas 0, Coruxo 3, Sarriana 1, Deportivo Fabril 1, Lealtad de Villaviciosa 0, Unión Deportiva Ourense 1, Numancia de Soria 3, Unión Popular Langreo 1, Sámano 1, Rayo Cantabria 1, Marino de Luanco 1, Real Ávila 0, Gimnástica Segoviana 1, Atlético Astorga 1 y Salamanca UDS 3, Burgos Promesas 1. La primera parte de la clasificación está así, con la Gimnástica Segoviana 28 puntos, le sigue Real Oviedo Vetusta con 26, Deportivo Fabril y Numancia de Soria tienen 24, cierra ahora la fase de ascenso el Salamanca UDS con 23, sexto con 22 está el Real Ávila, con la misma puntuación que la Unión Deportiva Ourense, y tenemos que mirar al noveno clasificado porque es el Coruxo, ese que estaba en la última parte de la primera parte de la clasificación, porque es el próximo rival del Real Ávila. Coruxo Real Ávila el domingo a las 12 en Dobao, es decir, el Real Ávila vuelve a jugar fuera de casa. Ahí tenemos al Coruxo con esos 20 puntos. Detrás está el Marino de Luanco, que con los 3 que sumaba ayer frente al conjunto encarnado se queda con 19. Real Valladolid Promesas en ese puesto de la promoción. Los demás estarían ahora mismo tras 13 jornadas en descenso. Un apunte: a mediados de la semana pasada el Real Ávila despidió, si está bien utilizado el término, a su preparador físico, a Sergio Magro, por lo tanto tendrá que incorporar a alguien para reestructurar esa parcela, creo, no menor, en el cuerpo técnico. Sergio Magro, preparador físico, ya no está desde mediados de la semana pasada en el Real Ávila. Ante esta situación de la derrota, del empate del otro día, bueno, hay algunas dudas, en algunos queda muchísimo, y quién no hubiera firmado a estas alturas estar, como he dicho antes, a un punto de la fase de ascenso, un equipo que creo que tiene que mirar por la permanencia lo primero. Ante este ambiente le hemos preguntado esta mañana en el Adolfo Suárez al director general, Pablo Domínguez. El equipo sigue en la parte alta,
hay mucha igualdad ahí, ya son muchos equipos los que estamos luchando por estar en esos puestos de arriba, pero bueno, máxima tranquilidad, confianza, trabajar para acabar el año de la mejor manera posible y conseguir una dinámica buena de resultados. Tranquilidad desde los despachos y lo próximo, como decíamos, es el jueves a las 7, la Copa del Rey. ¿Cuántas entradas se han vendido ya? El Adolfo Suárez se prepara para otra tarde-noche que se recordará durante mucho tiempo. Pase lo que pase, segunda ronda de la Copa del Rey. Real Ávila, Rayo Vallecano. A día de hoy hemos superado ya las 4.500 entradas para afición local, ya que con respecto a la afición visitante hemos llegado a un acuerdo con el Rayo Vallecano para que las vendieran en su sede, venta que se va a empezar en el día de mañana y que continuará el miércoles. Ojalá podamos llegar al máximo aforo posible y que sea un día pues como merece, que pueda estar dentro de la historia del club. El aforo total es de 6.000 espectadores repartidos de la siguiente manera. Este año en tribuna pues ya podemos tener por fin, con la asignación de las butacas, el aforo máximo que está permitido, que estamos alrededor de 1.800 personas. Lo hemos ampliado con la instalación de las gradas bajas, 750 a un lado, 500 butacas al otro. En el fondo sur, en el que estará ubicada la afición visitante, hay un máximo de 600. En el fondo norte, que es el lado en el que estará ubicado afición local, 1.500. Y luego en la grada general hay un aforo de 850 espectadores. Todo eso suma un total de 6.000, como he indicado anteriormente. No habrá zona de animación o fan zone, como se suele decir utilizando anglicismos. El motivo, la declaración de alto riesgo. El horario de las puertas de acceso será 1 hora y media antes del partido. Hemos tenido que reforzar, por supuesto, los empleados de día de partido y también los miembros de seguridad privada que asistirán al mismo. Y sobre todo, a pesar de lo que pueda suponer que el partido ha sido declarado de alto riesgo, transmitir la máxima normalidad posible, que todo esto se hace para tranquilizar y reforzar para que el partido transcurra, como he dicho, con la máxima normalidad posible. Que todos estén tranquilos e ilusionados porque el partido lo merece y que seguro que va a ser un día importante y ojalá bonito. Hay que reforzar medidas de seguridad, hay que seguramente adaptarnos a situaciones que en los partidos de competición no se viven, que afectan a la televisión, que afectan a los soportes de publicidad, y luego pues la medida principal es el adaptarnos al aforo con el que estimamos que puede llegar la gente. Tenemos un estadio que nos limita mucho en ese aspecto, entonces bueno, tenemos la experiencia del año pasado, trabajar en ampliar el aforo, pero bueno, este año creo que es un aforo superior incluso al del año pasado en el partido del Valladolid, y como he indicado antes, pues ojalá pueda animarse y venir la máxima gente posible y que bueno, compitamos e intentamos pasar la ronda. Y lo que suceda lo contaremos en la retransmisión de Vive Radio Ávila en el 91.2 FM, también a través de la página web y la aplicación. Una pausa para publicidad y seguimos hablando de este Real Ávila Rayo Vallecano y de muchos más temas, por ejemplo en la sección Recuerdos de Encarnado. Regresamos para hablar de ese Real Ávila Rayo Vallecano que tendrá lugar el jueves. Pero antes vamos a recordar, vamos a apelar a la memoria de los aficionados, de los abonados, de jugadores y entrenadores, a ver si determináis en dónde y en qué temporada se producen estas imágenes. Es un hombre cabizbajo, con una chaqueta en el brazo izquierdo, mirando al cielo. Pepe García también por ahí, Gustavo Terleira. Bajan del autobús de Muñoz Travel, que durante tantos años ha llevado al Real Ávila. Y ahí está la expedición, con Arcadio también, con Rosado, Félix ahí sentado, aplausos. Y lo siguiente es una pista determinante. Ahí está. Vamos a hablar de aquella época en Recuerdos de Encarnado.
Fue el último partido de la temporada 2007-2008, entrenado el Real Ávila por José Zapatera González. Chino Zapatera, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Te cuesta ver esas imágenes? Sí, mira, me cuesta porque ahora las acabo de ver desde hace muchísimo tiempo. Tengo recuerdos, tengo el CD en casa, pero no me apetece. La verdad es que no me apetece porque lo tengo en la memoria y gracias a Dios todavía ando bien de memoria y recuerdo prácticamente todo el partido, todas las ocasiones, todos los goles anulados, incluso la última ocasión de Joaquín, que pudo cambiar también el sino, pero no me agrada verlo y por eso no lo veo. Yo te iba a decir que tenía preparado alguna imagen más, pero si me dices que no lo quieres ver, no lo vemos. Hombre, si ya lo has preparado, vamos a verlo, porque no pasa nada. Fue hace tiempo, pero, a ver, son espinas que se quedan ahí un poquillo clavadas. Al final, uno en la vida y en el fútbol va viendo y se va quedando con las cosas buenas, los recuerdos bonitos, ascensos, playoff, bueno, fichajes, cosas, pero ese fue un día triste. No por el equipo, porque el equipo estuvo fantástico, sino porque, bueno, la forma en que nos eliminó el Valencia Mestalla, un equipazo, por cierto, de que todos los jugadores, prácticamente toda esa plantilla jugaba en primera división luego, y la forma de actuar del equipo, pues cómo caímos y cómo no nos dejaron pasar ese día, pues por eso estoy dolido, pero ya pasó hace tiempo, pero no me apetece ver las imágenes. Tú estás dolido, pero es que esas imágenes a mí también se me quedaron marcadas. Yo era un chavalillo y estaba dando para Punto Radio Ávila esa fase de ascenso en la ciudad deportiva de Paterna. Hasta allí fueron los abulenses, hasta allí fuimos. Así paraba Félix alguna de las ocasiones. El primer medio gol ya fue anulado al Real Ávila y después pues continuaron las situaciones, digamos, extrañas. Ese 9 es Sandaza, que luego también nos suena a muchos, y el portero es Guaita, que sigue también en esa primera división. Paradones de Félix, pero el Real Ávila se mereció bastante más. Esta es otra acción que determinan como penalti. Jaime, desde los 11 metros, hace el primero, el mediocentro, el abulense. Y después siguieron otras acciones y al descanso ya había cabreo, José. Sí, ¿cómo no va a haber cabreo? Mira, un gol anulado. Todavía ¿por qué? Pues no sabemos por qué. No sé, que bueno, fíjate, yo lo recuerdo y es que todavía no sé por qué, porque mira, ahí está Piru, juego de lateral derecho, estaba con Jordi Alba, que aquí no pudo jugar, pero Jordi ni apareció. 1-3 aquí fue. Sí, 1-3, gol de Joaquín, íbamos 0-3, metió Joaquín el 1-3, parecía que estaba todo decidido, pero al final allí ganamos 0-2, no nos dio porque no nos dejaron que nos diera. Hemos visto que Félix sí que es verdad que tuvo trabajo, porque ese año el Valencia Mestalla no... Mira, 1-2-3, Rui desde allí, el 0-2. Ese año el Valencia Mestalla no había perdido ningún partido en Paterna, era un equipazo al que, bueno, era difícil meterle mano. Y nosotros la verdad es que, bueno, no nos dejaron, no fue así y es una pena porque era el año del ascenso. Yo luego tuve la suerte de conseguirlo 2 años después en la Arandina, en mi primera temporada, pero siempre he dicho que me hubiera gustado lograrlo con mi equipo, que mi equipo es el Real Ávila y con el que me hubiera gustado ascender, pero no pudo ser y bueno, hay que quedarse con eso. En esta vida no todo se consigue, ¿no? Y siempre te queda ahí ese pozo o ese resquemor, pero al final es deporte y el deporte pasan estas cosas. Ya está asumido, pero eso no quiere decir que lo tenga olvidado y que no esté triste por ello. Pero es que es eso, que los que estuvimos allí y los que lo escucharon y luego vieron el resumen y demás, me acuerdo de David también, que tenía un cabreo tremendo, sabiendo que Guaita también se le había colado ese primer balón. Bueno, ahí queda, ahí queda. Queremos hablar con José Zapatera de su etapa en el Real Ávila como jugador y también como entrenador. Vamos a ver imágenes. Ahí también, José Zapatera, en un inicio de pretemporada, jovencito, pero con ya la experiencia de el que llega al banquillo de un club distinguido y de capital de provincia. Por supuesto que sí, con Javier a la cabeza, bueno, veníamos de Cebreros, de ascender por primera vez a la cebrereña.
Luego el año de tercera no logramos mantenernos y Javier se puso en contacto con nosotros y bueno, ¿qué tenía que pensar? Tú imagínate lo que yo tuve que pensar cuando a mí me dicen que puedo hacerme cargo del banquillo del Real Ávila, ¿no? Bueno, pues ahí nos pusimos a trabajar el primer año con Óscar y los otros 3 luego ya con García al lado, que prácticamente, yo siempre lo he dicho, que García y yo éramos los entrenadores, no había ni el Chino primero ni García segundo. García ya ha demostrado lo que es como entrenador y lo que es como amigo, ¿no? Él, yo creo que era tan importante como yo o más y siempre lo ha demostrado, lo sigue demostrando en la Cebre, pero para mí fue un orgullo, un placer y luego he tenido la suerte también de volver a repetir, pero esas imágenes que las estoy viendo ahora, bueno, nunca vuelven, ¿no? Nunca vuelven. Estoy viendo a Iván, estoy viendo a Finidi, estoy viendo a gente ahí que... Rulli, bueno, un equipo muy querido por los abulenses, un equipo que venían muchos jugadores de la cantera, muchos pues tenían ganas de ascender ese año y por eso esas imágenes que hemos visto de los lloros y todo lo que pasó ese año después de que no consiguiéramos hacerlo. Y luego regresaste como técnico de la Arandina. Ahí estaba siendo el partido Real Ávila Arandina. Sí. José Luis Diezma te da la mano. Sí. Y a ver si te acuerdas quién marca en una falta botada desde el costado izquierdo a favor de la Arandina. Gustavo. Terleira Madrigal. Ahí está, el de Cebreros. Sí, ganamos 0-1 ese día y bueno, es un campo muy difícil el del Ávila, siempre lo ha sido. Lo que pasa es que yo también tuve la suerte de que la Arandina tenía un magnífico equipo. Nosotros los entrenadores, yo es que lo he dicho siempre y lo voy a seguir diciendo hasta que me muera, no hay varitas mágicas. No tenemos varitas mágicas, existen plantillas buenas, jugadores buenos y nosotros lo único que tenemos que hacer es hacerlos jugar, molestarlos lo menos posible y al final yo tuve buenas plantillas en el Ávila y en la Arandina, por eso jugué playoff y por eso ascendí. Y ahí había pues unos 300 aficionados que eran los que normalmente iban y esta es la última etapa de José Zapatera en marzo de 2023 que se hacía cargo del equipo para las últimas jornadas de Liga y la fase de ascenso, José. Sí, bien, muy ilusionado también, muy ilusionado, me llamaron, yo estaba aquí, ya sabes que por tema de trabajo he tenido que quedarme aquí, bueno, tuve que dejar un poquito la carrera de entrenador aparte porque bueno, tenía que hacer otras cosas y tenía que trabajar. Los que hemos jugado en esa época tenemos la desgracia de tener que seguir trabajando, ¿no? Porque sí que es verdad que el fútbol ha cambiado tanto en cuanto también a contratos que yo con la carrera que hice en su día seguramente me hubiera dado para bueno, pues seguramente para seguir entrenando y poder irme a otros sitios como tuve ofrecimientos y no depender de un trabajo, ¿no? Pero bueno, tuve que quedarme aquí y al final, bueno, pues el club, los dueños me dijeron que sí quería hacerme cargo de esas jornadas porque estaba la cosa regular y tampoco tenía nada que perder. Yo lo único que tuve que hacer es, pues lo que he hecho siempre, ¿no? Poner orden, disciplina, respeto y a partir de ahí, como había buen equipo, se jugó el playoff y bueno, no nos dio el día de Salamanca. Ganamos 2-0 aquí, allí nos ganaron 2-0 y por la clasificación en este caso, pero es verdad que Salamanca no es igual que Valencia, no tiene nada que ver, absolutamente nada. Te iba a decir yo que hemos visto imágenes de los abonados, de los 300 que normalmente iban, luego ya cuando fase de ascenso, partidos concretos aumentaba más y veíamos y vemos el estadio, lo comentaba también la semana pasada con Carlos González, que ha variado menos, que ha variado poco, pero sí que se han hecho arreglos en la grada, los asientos, en los banquillos, en los vestuarios en la medida de lo posible. Pero yo aquí en el libro de Fernando Herráez, de los 100 años del centenario del Real Ávila, aquí cuando veo la plantilla de tu época, de cuando estás entrenador, digo, 2006-2007, ya veo fotos de Fernando Herráez que pone: un club histórico merece otro estadio. ¿Dónde está usted, señor alcalde? El de la época, hablo 2006, 2007, 2008, 2009. Queremos un nuevo estadio, nos lo prometieron, estamos orgullosos de nuestro equipo y avergonzados de nuestro estadio. Uf, qué pena que eso se siga arrastrando, ¿no? El gran Fernando, joder, qué tardes y qué buena gente, que vosotros sois buenos, pero los antiguos también, tú recuerdas a los de antes también, Juan Antonio cuando vivía, bueno, pues Pablo, Fernando, pues bueno, todos los que, Soto, por supuesto que Luis Mari.
él empezó también en el tema de la tele, Luis Mari, y bueno, pues teníamos, yo creo que es una asignatura pendiente que tenemos muy grande, muy grande. Yo en la época que entrené al Ávila, en esa época, a los 3 años, sí que hubo una proposición por parte de Julio, yo creo, Julio Ortega, que era el dirigente, el director o el director deportivo que se llama, no, director deportivo no, el propietario, ¿no?, que se dice ahora, pero que entonces era el presidente, de poder hacer una especie de ciudad deportiva. Había una maqueta, yo creo, había... La famosa maqueta. Claro, que luego yo creo que se utilizó un poco... Para la nueva balastera. Efectivamente, la nueva balastera es un poco la maqueta que teníamos nosotros, que yo la vi, o sea, yo la vi en el estadio y dije, joder, qué bonito, qué bien, cómo quedaría en Ávila, ¿no? Ese era el momento, yo creo, de dar el paso, y fíjate que hace años, ¿no? Ojalá se consiga. Fernando ya lo decía, lo necesitamos. No necesitamos un estadio de 15.000 personas, quizás no nos hace falta la balastera, quizá con 5.000 o 6.000 personas es suficiente, ¿vale? Para donde está el Ávila, donde pueda estar, yo creo que nos daría, pero unas instalaciones nuevas, el campo no está ya para muchos trotes. Esto que decía yo eran pancartas que estaban colgadas en el Adolfo Suárez y que Fernando hizo foto. Real Ávila, Rayo Vallecano, unidos también por el Chino Zapatera. Ahí está, el Chino Zapatera, arriba a la derecha, en una plantilla también que muchos recordarán los nombres, con ese escudo, con caja de ahorros de Ávila. ¿Qué recuerdos, José? Sí, y Fernando González, que estaba ahí a mi lado. Muy buenos recuerdos, muy buena gente, el 11 prácticamente todos de Ávila. Logramos el ascenso en el Real de Pisuerga y fue el primer ascenso a Segunda División B. Y años muy bonitos, inicios y muchos recuerdos, muy buenos recuerdos. Con la franja. Eso es mi segunda casa al final, son 4 años en el Rayo, playoff de ascenso, descenso y la última etapa con Ruy Mateos que bueno, estábamos a punto de bajar y él quería ascender a la primera división, como decía, tenemos que ascender a la primera, decía. Argenta y Felines, qué gran homenaje también, para vosotros tres, por ejemplo, el mítico Félix Bardera Felines, otorgado como distinguido como mejor jugador de la historia del Rayo Vallecano, que también fue entrenador, el de Pedro Bernardo. Felines es un crack, yo creo que es... no lo buen entrenador que es, sino lo buena persona y lo buen futbolista que ha sido. O sea, de entrenador ya lo demostró, ha estado, yo creo que es un poco la imagen del Rayo Vallecano. Desde aquí le mandamos un saludo enorme porque yo he estado mucho tiempo con Felo, le tuve aquí, tuve la suerte de que fue uno de los que dijo que había que firmarme en el Rayo cuando yo tenía también otras propuestas y eso. Y al final decidirme allí, y gracias a Dios me fui allí, porque he estado 4 años maravillosos, pero es verdad que es un emblema. ¿Tú de qué jugabas, José, en el Rayo? Pues mira, era la época de que se jugaba con libre, tú sabes que aquí tomé el relevo de Luis, de Ortega, cuando Luis se retiró yo era muy jovencito y bueno, empecé a jugar ahí con Cruz Heredia, Nacho eran los centrales y entonces había el hombre libre, ¿no?, que era el que estaba por detrás de la defensa, el que iba a coberturas, el que tapaba un poquito los espacios y el que, bueno, pues el que entonces era el que intentaba jugar el balón desde atrás. Y el que marcaba goles. Sí, también he hecho unos pocos, sobre todo en el Ávila tuve suerte porque luego también tuve épocas en el Ávila que también me adelantaron un poco. Pues yo empecé de hombre libre y en el Rayo Vallecano también me firmaron ahí, pero luego jugué mucho en el centro del campo también. El Rayo Vallecano, que ha estado en bastantes ocasiones aquí en la ciudad de la Muralla, en el Adolfo Suárez, también en pretemporadas, en entrenamientos. Este es un disparo de Dani, que siempre buscaba la portería en faltas. El partido del jueves, ¿cómo lo ves? Como de sentimientos, pero también en lo deportivo. A ver, el Rayo es un equipo que lleva años ya sentado en primera división. Lo primero, porque yo cuando estaba era un poquito ascensor, ¿no? Le llamaban el equipo ascensor. Ahora ya está muy asentado y está jugando la Conference, y es por algo. Es un equipo que juega muy bien, un equipo que está entrenado ahora por Íñigo, pero viene de la etapa de Iraola. Y ese equipo juega bien al fútbol. Ese equipo juega pues el fútbol en el que yo estoy identificado, ¿no? En el fútbol de toque, en el fútbol de jugar, de sacar el balón jugado. Y luego a partir del centro del campo hacia adelante son auténticas balas. O sea, ahora mismo yo estoy pensando en De Frutos, estoy pensando en Álvaro, estoy pensando en Isi.
son jugadores de primer nivel, de primerísimo nivel, ¿eh? No estamos hablando de jugadores de... Nosotros éramos otro tipo de equipo, sigue siendo el equipo del barrio, porque el Rayo siempre ha sido el equipo del barrio, el equipo de Vallecas, donde la gente se identifica mucho. A nosotros, tanto en segunda como en primera división, siempre iban los mismos, siempre van 8, 10.000, 12.000, ahora ya se llena el campo, lógicamente, pero es un equipo querido, un equipo al que en todos los sitios le quieren. Pues nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a seguir hablando de José Chino Zapatera, del Real Ávila y de otras categorías. Una pausa rápida y regresamos aquí en La Jornada. Seguimos con recuerdos de Encarnado, pero vamos a hablar un poquito de otras categorías en Tercera Federación. Ya sabéis que no ha habido jornada en este fin de semana porque se ha disputado la primera fase de la Copa de las Regiones UEFA. El próximo compromiso del equipo de Iván Lastras, del Diócesis Ávila UCAP, es Diócesis-Guijuelo el sábado 6 de diciembre a las 4 de la tarde. Y precisamente vamos a ver imágenes de los dos abulenses que han estado con el combinado regional. Ahí en la Nueva Balastera, que hemos citado anteriormente, es donde se disputaba este partido, por ejemplo, entre Castilla y León y Galicia. Y este es el gol de Collado, de Mini Super. Dos abulenses han formado parte de la selección, Alex Sola, del Diócesis Ávila UCAP, y Antonio Mini Super, Collado, como se ha puesto de nombre. En Palencia, Andalucía 2, Castilla y León 1, en el que Mini Super entró en el 66, y Castilla y León 2, Galicia 2, con Sola y Collado como titulares. Mini Super pataba en el 35 y fallaba ese penalti. Castilla y León, con un punto, está pendiente de la resolución porque por alineación indebida reclamaban los de Galicia a una posible alineación indebida de Andalucía, y también está pendiente Castilla y León, aunque la reclamación llegaba el día después por parte de Castilla y León. Así que a ver en qué queda esa resolución. Y pasamos ahora, ¿qué te parece, por cierto, José? La selección, en tu época no había nada de eso. No teníamos, no había ni campos de césped artificial, o sea que nosotros nos hemos criado en tierra, o sea que no pasa nada, ahora está todo mucho mejor, está más bonito. Ahora eso es un gustazo. Más resultados: Liga Nacional Juvenil, Diócesis Ávila Aqualia 0, Burgos B 1, perdían los de Mario Ares, y hacía estas declaraciones al acabar el partido. Es un poco el reflejo de la temporada que estamos teniendo. Creo que generamos suficientes ocasiones para haber obtenido mejores resultados, pero la realidad es que no están llegando. No están llegando, no sé, ya estamos tocando teclas, intentamos modificar cosas, intentamos cambiar trabajos, pero la realidad es que no están llegando los resultados. Creo que hoy la segunda parte es buena, creo que justo antes del gol de Burgos nosotros habíamos generado ocasiones claras y ellos también, pero la realidad es que no nos llegan, la realidad es que no estamos en los momentos puntuales respondiendo y bueno, nada, a seguir trabajando, no hay otra, estamos compitiendo todos los días, veníamos de 5 semanas sin perder, de una muy buena dinámica. Es verdad que de esas 5 semanas, 4 venían siendo empates que siempre con la sensación de que al rival le valía, pero hoy la verdad es un palo porque no hemos sido inferiores al rival, a un muy buen rival, para que vamos a engañarnos, pero hoy es un palo, hoy la realidad es esa. 13º es el equipo del Dioce con 11 puntos después de 11 jornadas. El próximo día visitan al Victoria, que es colista en la Liga Gonalpi, primera regional femenina, Sport del Bernesga 1, Diócesis Ávila UCAP 2, Liga G, segunda regional femenina, San Pedro 3, Arévalo 0, y en la regional de aficionados, Venta de Baños 1, Cebrereña 2, con goles de Tommy y Juli en el 92 para traerse los 3 puntos el equipo de Pepe García, que tiene el siguiente compromiso, Cebrereña Capiscol, el 13-14 de diciembre. Descansan este fin de semana. Y hacemos un guiño, por supuesto, a la provincial, primera provincial. José Zapatera es el entrenador del Real Ávila Promesas, que estaba segundo en su visita al líder, al Bosco de Arévalo, en Arévalo. Y estas son las imágenes de este partido. Super partido en el Municipal, con un muy buen ambiente y 2 muy buenos equipos, José. Sí, me parece, bueno, la provincial que conocíamos hace unos años ya no se parece. La verdad es que está bonita, está muy bonita, porque no solo nosotros dos, sino hay 8 o 10 equipos que van a estar arriba, vamos a estar arriba, yo creo. Ayer, bueno, no conseguimos ganar, perdimos 1-0,
pero yo creo que se vio un partidazo y es con lo que me quedo. Y este es el inicio de la jugada del gol. El Cuero llega hasta la banda izquierda, hasta a mí me sorprendía que ahí había otro jugador y Rodrigo la pega así con el efecto perfecto para batir a Garrosa a la media hora de encuentro. Bien, antes nosotros habíamos tenido 2 manos a manos ya y estábamos dominando bien el partido, lo que pasa es que bueno, el Arévalo es un equipo muy joven, un equipo muy dinámico, ya le conocemos, yo además hace 2 años ya entrenando a las Navas ya lo conocía y muchos siguen, pero al final bueno, felicitarlos por la victoria, no se puede hacer de otra manera. Nosotros ayer en circunstancias normales teníamos que haber hecho no gol, sino goles, pero el fútbol es así, el fútbol no hemos ganado partidos a lo mejor que hemos jugado peor, pero ayer hicimos un partidazo, ayer fue el partido más completo desde que yo estoy en el Ávila Promesas. El Bosco también tuvo oportunidades, se tuvo que emplear a fondo Alberto Garrosa, ahí también tuvo la oportunidad Basi, que hay que decirle que tiene que sacar bien de banda, porque nos estaba poniendo nerviosos a todos. El árbitro del colegiado, Jorge Justo, no pitó ninguna falta de saque, pero alguna le podía haber pitado, entre tú y yo ya, porque no hace el movimiento bien, pero bien. Sí hubo ocasiones para los dos, sí. Y el conjunto del Bosco con el balón con bastante peligro, saben dominarlo bien. Muy bien, porque además bien sale el balón jugado de atrás también, es un equipo, ya te digo, es muy dinámico, arriba tiene dinamita, tiene jugadores con experiencia también en el Diocesano, que el que no metió el gol, Rodri, es un jugador muy bueno, ¿vale? Pero es que nosotros también los tenemos, y yo creo que ellos en el segundo tiempo, no recuerdo, el único tiro del segundo tiempo de ellos fue en el minuto 45, me parece que la paró Garrosa, todo lo demás eran ocasiones nuestras, pero ocasiones muy claras, Vamos a ver, desde ese costado derecho, una de ellas... Y eso es penalti. Eso es lo que reclamabas tú en el banquillo, pero al final el colegiado no pitaba esa pena máxima. Sí. Esta es entre los dos, que no pasa nada, y Caliz, que tuvo algunas dentro del área más allá de este disparo. Sí, el portero de ellos estuvo fenomenal también. Destacada. Sí, es un partido de verdad, un partido bonito, un partido de los que, bueno, mira qué paradón hace ahí también. Sí. De los partidos bonitos que se pueden ver en provincial, pero es que va a haber muchos este año, yo se lo he dicho a ellos, que va a haber partidos muy bonitos. Y esta es la parada de Garrosa, en el minuto, pues ya estábamos terminando. Y luego, aquí el árbitro se da cuenta de que algo pasa en la grada, hay un espectador o alguien relacionado con el Real Ávila de la academia que tienen que echar de la grada. Yo, como no lo vi, no puedo decir nada más. Yo solo vi eso, que luego va la policía, que luego va la Guardia Civil y que hubo 16 minutos de tiempo añadido, porque entre el 8 y el 12 estuvo parado. Al final, 1-0. ¿Tú habías estado alguna vez en un partido con 16 minutos de tiempo añadido, José Zapatera? Bueno, a ver, esto es lo que pasó ayer es raro. De todas formas ya me ves ahí que yo no me gusta entrar en esas trifulcas porque es que no tienen sentido, no tienen sentido. Es una provincial, somos de Ávila todos. Sí que es verdad que yo entiendo que este año, bueno, pues nosotros hemos hecho un buen equipo, somos el rival. Yo creo que todo el mundo le quiere ganar y yo lo entiendo perfectamente y nos hacemos cargo de ello, ¿vale? Pero yo he visto lo que pasó, yo prefiero que lo cuentes tú antes que lo cuente yo, pero es que sí que es verdad que los de la academia nos van a ver, fueron y bueno, pues está grabado, por eso te digo que si quieres lo puedes ver. Yo no puedo decirte mucho más porque tampoco me acerqué, luego sí que estuve con la Guardia Civil, pude ver las imágenes y la Guardia Civil dijo que lógicamente el chaval no había hecho nada y al que le tiraron el móvil y al que le insultaron y todo eso es un chico de la academia. Yo estaba ahí en la grada, en el palquito como dicen, y como no he visto tampoco el acta porque no he tenido acceso y demás, ahí lo dejo, también el Bosco estuvieron ahí, tendrán su opinión. Por cierto, vamos a escuchar al entrenador del Bosco de Arévalo que también nos atendió al acabar el partido con 1-0. Un partido muy difícil contra un rival muy duro, la verdad, ha estado muy disputado, hemos tenido la gran suerte que nos hemos podido poner por delante. La segunda parte hemos sufrido, pero creo que el equipo ha estado muy bien defensivamente y hemos conseguido sacar los 3 puntos. Somos un equipo que nos gusta tener el balón, estamos trabajando en ello. La segunda parte nos ha costado un poco más, nos han quitado un poco el balón, pero bueno, en periodos creo que hemos estado bastante bien y como te he comentado antes, defensivamente hemos estado de 10. Es una alegría y un plus muy grande, pero hay que tener los pies en el suelo y tenemos que seguir trabajando y nada, queda mucho como acabas de decir y tenemos que seguir, es un partido más, 3 puntos y
nada, a pensar en el próximo. Vamos a lucharlo hasta el final y ojalá podamos estar en mayo ahí arriba y podamos dar un pasito más. El equipo de Cristian es líder, Bosco de Arévalo 22 puntos, segunda la Cebre B con 19, tercero el Real Ávila Promesas con 19, ahora cae la cuarta posición el Rayo Abulense, 2 derrotas consecutivas, tiene 18 el Rayo Abulense, esta vez perdían 4-2 en Las Navas, solo hay 9 jornadas las que se han disputado, queda muchísimo y un ramillete, 5 o 6 equipos vais a estar ahí. Sí, y más, ya te digo yo que Las Navas se está arrimando ya y tiene que estar arriba porque Las Navas tiene buen equipo, Candeleda y Arena se van a arrimar, la Cebreña va a estar, Hoyo de Pinares tiene buena plantilla, el Sotillo que ha pegado un bajón también está bien, y luego por las sorpresas de los campos de tierra, de Casilla, Rama Castañas, en Serranillos que perdimos nosotros, por ejemplo, Serranillos tiene buen equipo también y ganar allí es difícil. De verdad que está bonita, Roberto, yo disfruto porque ya, hombre, con la edad que tengo que tomármelo un poco también con más filosofía, más calma, más tranquilidad, pero partidos como el de ayer en provincial es difícil que se puedan ver. En segunda provincial, paso firme, 11 victorias, el Casavieja. Y en fútbol sala, un apunte, el Tierra Castellana Ciudad de Arévalo perdía en Cuéllar 7, Tierra Castellana Ciudad de Arévalo 5, textualmente en redes sociales, derrota de los morañegos en un regular partido de los nuestros y con un arbitraje lamentable otra vez. Indicaban, como digo, en sus redes sociales los de Dani Mañoso, que son séptimos. En cuanto al Ávila Sala, los chicos ganaban Ávila Sala 7, Laguna Virgen del Villar 3. Enhorabuena a los de Héctor Gómez, que se lo merecían y lo necesitaban. Las chicas caían, Ávila Sala, Vila Auténtica 1, Universidad de Salamanca 6. José Zapatera, muchísimas gracias por estar con nosotros. A mí en mi época de Punto Radio, cuando yo tenía las previas, cuando hacía el programa de deportes que era de media hora, yo tenía José Zapatera en la agenda y ya ponía a otro más. ¿Por qué? Porque hablamos tanto, tenemos tanta conversación de fútbol y de lo que no es fútbol, que no me hacía falta más y hoy podría llenar la hora y 10 contigo. Me sigue pasando y eso creo que es muy bueno, así que te lo sigo agradeciendo. No, agradecerte que me hayas invitado, sabes que siempre que me llamas estoy, siempre te atiendo, siempre atiendo a todos los medios, lo mejor que sé, lo mejor que puedo, y hablar de fútbol para mí es un placer, yo lo llevo haciendo toda la vida y cuando me siento con alguien a hablar de fútbol o en tertulias que estoy todavía participando, la verdad es que lo paso bien y contigo he pasado un rato muy bonito y me ha hecho mucha ilusión las imágenes que me has puesto, porque no las esperaba y estoy agradecido. Yo agradecido también, nos vemos el jueves en el Adolfo Suárez y antes de que acabe la temporada nos volvemos a encontrar aquí en la jornada, ¿vale? Muchas gracias, Robert. Gracias a José Zapatera González. Una pausa y más deportes aquí en la jornada. Retomamos el pulso a la actualidad, a lo más destacado de la actualidad de los deportes de Ávila. Una de las noticias del fin de semana tiene que ver con karate, con un nombre propio de una karateca del Barco de Ávila. Lucía Sánchez Rosado, del Karate Barco de Ávila, con la selección española ha conseguido la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Karate y Parakarate disputado en El Cairo, Egipto. Allí, sobre el tatami, la abulense, en la categoría Kata Discapacidad Intelectual K21, lograba una puntuación de 37.4 primero, 37.8 en la segunda ronda, y en la lucha por el bronce que estamos viendo se imponía a una neerlandesa con 39.8 en esta Kata Papuren. En ese momento se daban las notas y las dos rivales, también amigas, se abrazaban con ese resultado. Lucía Sánchez Rosado ya tiene 8 metales en competiciones internacionales, 3 en mundiales, 2 bronces y 1 plata y 5 platas en campeonatos de Europa. Enhorabuena a Lucía Sánchez Rosado, a su familia y a Vicente Domínguez, a su entrenador. Muchísima tiene de mérito, muchísimo trabajo tiene detrás esa medalla. Un apunte de boxeo. No podemos dejar pasar que Rodrigo Sánchez, el púgil de las Navas del Marqués, se ha proclamado campeón en los Juegos Nacionales de Combate en el abierto de clubes, en concreto en la categoría menos de 57 kilos. Ahora el púgil de las Navas del Marqués, como digo, afronta el Campeonato de España en Palencia, que comienza mañana. Lo siguiente, también otra medalla de oro, en este caso en gimnasia rítmica.
Alejandro Zurdo, del Ábula Gym, ha sido primero en la Copa de España individual base en Alevín, tras este ejercicio de mazas. 14 participantes salían al tapiz del Polideportivo Municipal de Gallur, en Madrid. El abulense tenía una nota de 17.700, sacaba más de un punto al segundo. Le vemos y disfrutamos de su ejercicio. Cómo sonríe, cómo transmite, y ahí recibía esa medalla de oro. También se daba la circunstancia que cuando Susana Herranz, una de las entrenadoras de Ábula Gym, mandaba la nota de prensa ayer por la tarde-noche con este resultado, yo estaba precisamente viendo esas imágenes y escribiendo el guión, y le decía, mira, precisamente tengo a Alejandro la nota y todo. Enhorabuena al Ábula Gym, a Alejandro, a Susana y a todos los que forman parte también de este club que ha vuelto a sacar una medalla a nivel nacional. No era el único que participaba, pero sí el máximo referente en cuanto a los resultados. Seguimos en el ámbito nacional, más medallas ahora en fútbol americano. Fútbol americano sin contacto, 2 abulenses ganan con Madrid. Con la camiseta de los Ávila Grizzlies están Dani Velázquez y Sergio Rodríguez. Ellos formaban parte de la selección de Madrid en el Nacional por autonomías sub-13 en esta categoría y han sido campeones de España. Ese era el momento en el que alzaban el trofeo, como digo, Dani Velázquez y Sergio Rodríguez. Enhorabuena a ellos, también a los chicos de Rilo por este éxito compartido con la selección de Madrid. 2 abulenses han estado allí. Y ahora baloncesto, otra buena noticia, sigue con +3 en racha. Ahora el Hotel Cuatro Postes Ávila Auténtica en el Boulevard en Santander sumaba su tercer triunfo consecutivo, como digo, ganando a Solares 75-79, 24 puntos de Víctor Taveras con 15 rebotes. Él fue en esta ocasión el máximo exponente en cuanto a la anotación. Escuchamos la valoración del técnico de Antonio Deniz. La verdad que es un partido que lo habíamos hablado durante la semana, tener un muy buen arranque y estar metidos en partido, que siempre fuera de casa, si empiezas bien, que eso siempre te da opciones a llegar al final con algo de vida. Y la verdad que hicimos un inicio de partido muy bueno, con ventaja casi de, no sé cuánto hemos estado, 15, 16 arriba, jugando muy bien baloncesto, corriendo, haciendo nuestro juego. Y es verdad que yo, después de pasar por el tiempo muerto de ellos empiezan a recortar algo, pero estábamos bien y sobre todo la lesión de Tetico al salir, un problema en la rodilla con bastante mala pinta realmente, y creo que eso nos sacó a todos del partido, a mí el primero, y ese final de primer cuarto más el segundo cuarto creo que estábamos desubicados de estar pensando quizás más en el compañero que en el propio partido, pero el paso por vestuario creo que nos hizo recomponer todo, reajustar todo. Tuvimos un muy buen arranque del tercer cuarto con Mauro dando unos minutos excepcionales, el chaval del Nacional, y sumando casi 9 puntos seguidos, y el resto aportando mucho en defensa, estando mucho mejor en las ayudas con el juego interior que teníamos de ventaja tras la baja de Tetí y de Alberto, que tampoco ha podido estar esta semana, y creo que supimos mantener la ventaja. Es verdad que ellos con algún tiro exterior sé que se consiguieron acercar, pero creo que los minutos finales los jugamos como un equipo serio, como un equipo de estar arriba, que creo que es para lo que estamos hechos y de momento lo estamos cumpliendo. Empatamos ahora en la segunda posición con Masconi y con Taque, y nada, como digo siempre, mirar para arriba, para atrás, ni de asombro, solamente para coger carrerilla y empezar ya en el siguiente partido, que nos permita estar un poquito más consolidados en esas plazas que nos dan nuestro objetivo real, que es estar entre los 4 primeros.
Es la 7ª victoria en 9 partidos. Meritazo lo que está consiguiendo el equipo de Antonio Deniz y Dave Serrano. Gracias a Mauri Velayos, que también nos facilitaba este vídeo antes de emprender el viaje de vuelta, con una sonrisa, por supuesto, tras esa victoria. Lo próximo, jornada 10, Óvila Atlético Carvajosa, que es 12º, el sábado a las 7 en el Carlos Sastre. Y precisamente sobre la mentalidad ganadora que tiene el equipo, le preguntamos al segundo entrenador en la previa de este encuentro. Yo lo veo muy bien, o sea, lo veo bien. Tenemos carácter competitivo en muchos jugadores, hay algunos que pues, ya van teniendo su experiencia en estas ligas y quieren ganar. O sea, quieren ganar y eso se nota en los entrenamientos, se nota en el calentamiento prepartido y nada, yo creo que es algo que tenemos todos en mente. Y hace unos días tuvimos el privilegio de estar con Carlos Soria Fontán, con el alpinista, con el abulense, que vino para inaugurar de manera oficial el polideportivo que lleva su nombre. Cristina, la mujer de Carlos Soria, entraba la primera en la instalación para dejarle el protagonismo al alpinista que da nombre a este polideportivo, Carlos Soria Fontán, quien se vio rodeado por algunos de los alumnos del Colegio de Educación Infantil y Primaria Arturo Duperier. A ellos les empezó a decir lo afortunados que eran al tener este espacio a su disposición y formando parte del cole. Estabas encima de las nubes. Una vez. Los peques le reconocían como el que sube las montañas, antes de la inauguración oficial. Tira fuerte. Muy bien. El 27 de noviembre de 2025 queda para el recuerdo por este acto, en reconocimiento a su trayectoria deportiva y a los valores de esfuerzo y superación, siendo un ejemplo para toda la sociedad, en especial, añadimos, para sus paisanos abulenses. Para mí es un día muy emocionante. No lo digo por estar aquí, lo digo porque Ávila para mí representa mucho. Aquí nací yo, pero he tenido mucha familia, nació mi madre también y mi abuelo Serafín y mucha gente que reconozco, pero sobre todo mi madre y mis tías. He pasado de niño muchas vacaciones aquí, nací y por desgracia me llevaron a Madrid, que es una ciudad muy grande, muy estupenda, pero muy incómoda. Cuando he podido me he ido de ella y siempre de vez en cuando vengo por aquí, vengo con Cristina, mi esposa. Vamos a comer, me encanta bajar por la calle Vallespín porque abajo vivían mis tías y tengo muy buenos recuerdos y estoy muy emocionado. Esto que habéis hecho de un polideportivo en un colegio me parece la idea más maravillosa del mundo. Hay que ejercitar tanto el cerebro como el resto del cuerpo y los niños de aquí saldrán muy bien preparados, de las dos formas, porque las dos formas son importantes. Ahora cada día hay más publicidad de que hay que hacer ejercicio y este es el momento de haberlo hecho y felicito esta gran idea a quien la haya tenido de hacer este polideportivo en el colegio mismo. Insistía en remarcar que este homenaje era especial para un hombre que sigue activo. Me considero un deportista, pero lo bueno es que a los 86 años procuro seguir en activo. Y eso es lo que hay que hacer, hay que luchar, no hay que rendirse ante nada. Tengo una prótesis en una rodilla, tengo la otra pierna que me la rompí a 7.000, no me la rompí, me la rompieron a 7.400 metros, salí con vida, he luchado para seguir andando y sigo andando y moviéndome. Esta mañana, igual que mi amigo, el que me ha traído aquí, me he levantado a las 6 de la mañana para entrenar antes de venir aquí. Y eso hay que hacerlo, no hay que rendirse, pase lo que pase. Hay que vivir con ganas y eso es lo más importante. Y para vivir con ganas hay que estar en buenas condiciones. Un mensaje que le decíamos había que trasladar a todo el mundo. Hay que seguir adelante, hay que luchar por lo que quieres y por lo que te gusta. Y a mí me gustan las dos cosas, me gusta el deporte y vivir el más tiempo posible y en las mejores condiciones posibles. Y por eso lucho cada día. Y me encanta además. Le preguntamos desde el programa La Jornada si tiene en mente el próximo reto. Después de hacer cumbre en el Manaslu de 8.163 metros,
el pasado 26 de septiembre, siendo la persona de más edad que lo conseguía. Aquí ya no hay retos, solamente seguir vivo y seguir yendo a las montañas. En el último reto me he pasado un poco, o sea, en la realidad me he pasado un poco. Yo no quería levantar esta polvareda que he levantado porque ha sido un récord internacional, lo que quería era volver a aquella montaña 50 años después de haberla conquistado en aquella expedición los españoles por primera vez que subíamos a una montaña de 8.000 metros, pero ha salido pues que era demasiado mayor y eso ha movido al mundo entero y bueno, pues vale, es un poco incómodo pero muy gratificante. La ciudad de Ávila hace un reconocimiento a uno de nuestros grandes deportistas, a uno de los más grandes. Cada vez que algún joven, algún deportista venga a este pabellón, sea alumno del Colegio Duperier o sea un deportista de la ciudad y vea esa placa en la que pone el nombre de Carlos Soria, se encontrará con una persona que significa mucho para la ciudad de Ávila, pero que representa mucho valores universales como el esfuerzo, la humildad, la sencillez, la ilusión por vivir y las ganas por mejorar día a día. Por eso, Carlos Soria es merecedor de este homenaje que le hace la ciudad de Ávila a través de su ayuntamiento, es merecedor porque representa los valores más importantes de la sociedad. Así que muchas gracias, Carlos, por esta carrera personal y profesional y esta carrera deportiva que has llevado a lo largo de tu vida, porque los valores que tú has llevado con esa bandera a las cumbres más altas del mundo son los valores en los cuales se van a educar muchísimos niños, muchísimos jóvenes de nuestra ciudad. Así que gracias por ese gran legado que dejas. Ya en la pista del polideportivo, Carlos Soria recibía el cariño de los alumnos del Arturo Duperier, que le agasajaron con varios obsequios y detalles. El director del centro se dirigía al homenajeado ensalzando su vida y los logros conseguidos. Carlos Soria además representa los valores del colegio, representa los valores de equidad, de inclusión educativa, de promoción de la salud, de compañerismo, de trabajo en equipo, de cooperación, etcétera, etcétera. Con lo cual para nosotros eso es fundamental. Y vais a salir unas personas de aquí fantásticas, vais a salir de aquí perfecto, con una educación estupenda y con una condición física formidable. Eso es lo mejor que se puede pedir en el mundo. Felicidades, amigos, felicidades por esta idea tan grandiosa. Felicidades. Muchas gracias. Agradecimiento mutuo. Carlos Soria lucía la bandera de Ávila y posaba para terminar el acto junto a quienes han participado de una manera u otra en que este polideportivo sea el Carlos Soria Fontán. Un reconocimiento más que merecido y de una instalación municipal a una competición promovida por la Diputación de Ávila. Nos referimos a la Copa Diputación de Pádel, que ha tenido a más de un centenar de participantes en esta primera edición. En categoría masculina ganaban Mirueña de los Infanzones, Arenas de San Pedro A, quedaba segundos, y terceros los de Moraleja de Matacabras. En categoría femenina, Cebreros, Sotillo de Ladrada y Muñomer del Peco completaron el podio, y en categoría mixta, Navaluenga y Sotillo B. De esta manera se entregaban los trofeos y reconocimientos en Naturávila. Algunos partidos tuvieron que ser modificados también el fin de semana con las finales por aquello de no estar al aire libre en pistas descubiertas y sí optar por unas instalaciones cubiertas para los jugadores y también para los familiares, para los que han visto esta primera edición de la Copa Diputación de Pádel. Hemos tenido de todo, ¿no? Ha habido que cambiar sedes por las inclemencias del tiempo, pero creo que bueno, pues los jugadores y los ayuntamientos se han adaptado bien a los cambios. Ha sido una competición flexible, que era de lo que trataba este primer campeonato, y la verdad es que el balance yo considero que es positivo, y los jugadores pues bueno, muy agradecidos de esta primera Copa Pádel Diputación. Estamos trabajando ya de cara al año que viene y empezaremos a partir de enero
Las competiciones pues vamos a tratar de que sean durante abril, mayo, junio, julio, en primavera, verano, para que se puedan disputar lógicamente en los municipios donde, en fin, hay pistas de pádel de la provincia. Seguimos con balonmano. Segundo triunfo del Onix Solar, balonmano Ávila 7 metros. El primero lo lograron la jornada pasada en el Centro Penitenciario de Valladolid por 17-29 y el equipo de Marco Antonio Rufes conseguía el segundo triunfo aquí en San Antonio en el séptimo encuentro, el de la jornada 8, 23-21 ante el Atlético Paramés de León. Lo siguiente es visitar a Arroyo de la Encomienda, allí en su casa por lo tanto, que es el último, es el colista. Enhorabuena al Onix Solar Balonmano Ávila 7 metros, que ha regresado a la victoria también en San Antonio. No nos movemos de esta instalación porque nos referimos ahora al voleibol, al inicio de la liga para uno de los clubes, que es el Club Voleibol Muralla de Ávila. Cogiendo las imágenes, grabando las imágenes y hablando con el entrenador y el presidente, uno de los entrenadores, estuvieron Leticia Báñez y Soraya García. Muchas categorías del Club Voleibol Muralla de Ávila han jugado en casa este fin de semana. Es la tercera jornada. Uno de los partidos, el de segunda división femenina contra el Cañada Real Sporting Santo Domingo. A este partido damos un paso de calidad porque son chicas que juegan Primera Nacional, han descendido hace 2 años y tienen experiencia. Entonces nosotros jugamos un poquito con la ilusión y ellas con la experiencia y a ver cómo va el partido. Y es que en estos primeros partidos de liga las jugadoras se están adaptando, aunque en las 2 primeras jornadas hicieron los deberes. El partido primero jugamos contra las vecinas de Segovia y no hubo problemas, además un partido que era muy táctico a nivel de saque y lo consiguieron sin ningún problema. Y la semana pasada jugamos contra Agustinas de Valladolid, que eran bastante peleonas, pero al final ellas salieron, se hicieron los deberes y sobre todo en defensa estuvimos muy certeras y ganamos el partido, así que muy bien. Desde el club aseguran que ven un cambio cualitativo en las jugadoras que pasan a categorías superiores. Están ya haciendo cosas interesantes, incluso formando parte de selecciones de Castilla y León, lo cual que es nuestro objetivo, con lo cual estamos muy contentos porque en 4 años ya estamos empezando a ver un poco la punta del iceberg del trabajo que hemos empezado a hacer con muchos disgustos y mucho esfuerzo en los últimos 3 años. Tenemos bastante incógnitas de cómo quedará la liga. Nosotros siempre somos humildes y queremos quedar de la mejor manera posible, pero viendo los primeros partidos, la verdad que estamos con un poco de subidón porque estamos viendo que hay un nivel de juego superior al del año pasado y seguramente se reflejará en el resultado final. Pero bueno, es pronto para aventurarse porque la liga, como tú dices, es muy larga. Sobre todo en las categorías altas hay muchos equipos, va a haber cruces, entonces bueno, la liga puede dar muchas vueltas. Y aunque en Castilla y León este deporte es mayoritariamente femenino, el Club Voleibol Muralla de Ávila sigue apostando también por las categorías masculinas. Hemos creído conveniente que se concentraran los cadetes en su categoría, que son los que van a jugar ahora, pero bueno, va saliendo y van mejorando bastante. Y los niños crecen y cada vez pues llegan más alto, con lo cual estamos muy contentos. Además ya cuentan con el pabellón municipal de San Antonio tras las obras de renovación. Uno de los graves problemas de esta instalación era la calefacción y se ha solucionado con creces, como notáis, pues hace una buena temperatura, lo cual es de agradecer porque siempre ha sido pues, una nevera y éramos, digamos, la espinita de Castilla y León. Sí que echamos de menos algunas cosas que podían haber hecho, como el suelo, haberlo repintado, haberlo restaurado un poco, porque el suelo no es malo, pero bueno, ha quedado un poco dañado con las obras y bueno, las líneas, por ejemplo, seguimos con los mismos colores, que se ven un poco peor. Quitando esos pequeños detalles, están satisfechos con la instalación deportiva. En total esta temporada compiten 9 equipos del Club Voleibol Muralla de Ávila. Tenemos, por supuesto, meses por delante para hablar de otros clubes y del voleibol en otras facetas y otros ámbitos. En cuanto al ciclismo, un apunte, porque la 10ª edición del maratón BTT Bajo Tietar Gredos Sur tendrá que esperar a 2027. Sí, lo he dicho bien, no habrá en 2026, se emplazan a 2027 desde la organización para preparar algo especial con motivo de ese 10º aniversario. Creen conveniente que hay que parar, reflexionar y preparar algo especial, que no dudamos lo van a conseguir.
de primeras y por anticipado ese reconocimiento por las 9 exitosas ediciones que han tenido. Y aprovechando este apunte de ciclismo, recordamos la distancia que hay que mantener en la carretera con los ciclistas. Porque hay distancias que te dan la vida. La 8 Ávila y Diego Díez Montajes Eléctricos se preocupan por la seguridad de los ciclistas, por la de todos en la carretera. Tenlo siempre en mente, hay que estar a 1,5 metros. Pues así nos vamos. Mi agradecimiento también a Francisco Martín y Oliver Gallego, que han estado conmigo realizando el programa. Nosotros nos despedimos, pero no hasta la próxima semana, porque el lunes es fiesta, es 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción, así que nos vemos aquí en este ámbito en la jornada, en el programa de los deportes de la 8 Ávila, el 15 de diciembre. Si es que nos quedan ya 2 programas por hacer. En este 2025 lo seguiremos realizando con gusto. Un privilegio. Gracias a todos.